Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de la calavera de Cuentos Populares. Que todos envidiaban por el afecto que se tenían y el buen rumbo de sus asuntos. Tuvo la desgracia de perder a su mujer y quedó viudo con un hijo mayor ya mozo y una hija de 12 años. Atender a sus asuntos a la vez al cuidado de la casa y a los hijos, por lo que decidió que a su vez era viuda y tenía una hija, que también tenía 12 años. Pero sucedió que al poco tiempo el padre murió y los dos hermanos quedaron al cuidado del ama de llaves. Como los hermanos no se hallaban a gusto, el hermano dijo un día a la hermana: «Hermana, he pensado en marchar de aquí, a buscar trabajo, y cuando haya hecho fortuna, vendrás a vivir conmigo, porque aquí poco nos vamos a arreglar. No nos quiere ni a ti ni a mí». Aunque a la niña le pareció bien, no pudo por menos que echar iba a ser de ella durante todo el tiempo que su hermano estuviese fuera, y estuvo llorando y llorando. Y así, estando llorando, se abrió de repente la ventana de su habitación, y entró volando una calandria, y tras la calandria apareció un hada en la ventana, que le dijo a la niña: «No temas la ausencia de tu hermano. Busca una hermosa jaula para esta calandria y guárdala ahí contigo, que ella te avisará de todos los peligros y te ayudará en todas las ocasiones que lo necesites. Así, y que él se acuerde siempre de que tú tienes las 3 gracias de Dios». Y la niña, la más hermosa que pudo encontrar, y guardó en ella la calandria, y al día siguiente su hermano se puso en camino. Y la niña le despidió no sin congoja, a pesar de todo. Total, que el muchacho caminó hasta llegar a la ciudad, y en esa ciudad vivía un rey, y al palacio se encaminó decidido a solicitar una audiencia, y cuando se encontró con el rey vio que era casi tan joven como él, y muy animado le pidió que le procurase un empleo en el palacio. Y el rey, divertido con el muchacho, le dijo que haría lo posible por conseguírselo. Y se lo contó a su madre, que ésta le hizo ver que no tenían empleo para el muchacho y le propuso que le ofreciera un trabajo fuera del palacio, como por ejemplo el cuidado de los pavos. Y el muchacho se quedó de pavero. Como le había caído bien el rey, iba a menudo a donde el muchacho cuidaba los pavos, y se quedaban ahí charlando, y tanto le hacía gracia al muchacho que volvió a hablar con su madre, la reina. «La verdad es que este muchacho es de lo más simpático y alegre, y me gustaría darle un empleo mejor». Y la madre, que veía el interés y le dijo: «Muy bien, le nombraremos tu ayudante de paseo, y así te hará compañía siempre que salgas, y podréis hablar de lo que tanto os entretiene a los dos». Y dicho y hecho. Desde entonces todas las tardes salieron juntos el rey y el muchacho. En una de esas tardes, mientras paseaban por los jardines del palacio, el rey preguntó: «Oye, ¿tú tienes novia?». No, yo no, señor», contestó el muchacho. Y el señor: «¿Y usted?», le preguntó al señor: «¿Y usted, señor, tiene novia?». No tengo», contestó el rey, «y no pienso tenerla hasta que encuentre una muchacha que tenga las 3 gracias de Dios». Y el muchacho recordó entonces las palabras del hada y le dijo al rey: «Pues mi hermana las tiene». «¿Cómo? ¿Cómo es eso?», dijo el rey. «Pues ahora mismo escribiré una carta ordenándole que venga». Y así lo hizo, pero al llegar a la casa donde vivía la muchacha, el correo del rey entregó la carta a la ama de llaves, y como ésta la abrió y leyó lo que decía, avisó a su propia hija y le dijo: «Mañana
Partiremos las tres al palacio por lo que manda el rey. Pero cuando lleguemos yo diré que tú eres la muchacha que el rey ha mandado llamar y te casarás con él. Y mientras tanto, haz todo lo que yo te diga. Y al día siguiente se pusieron las tres en camino a la ciudad, y al cabo de mucho andar el ama de llaves se detuvo en un puente sobre un río muy caudaloso y llamó a las otras dos para que vieran pasar el agua. La muchacha, que no se separaba de la calandria, dejó la jaula en el suelo para asomarse, y cuando estaba mirando, asomada de medio cuerpo, el ama hizo una seña a su hija, y entre las dos tiraron a la muchacha al río, recogieron la jaula y sus bultos y siguieron camino. Llegaron por fin al palacio del ama, y allí llegaron al palacio el ama, la hija y la calandria en la jaula. Salió el rey a recibirlas junto con el muchacho, y la hija del ama, avisada por su madre, se abrazó a él como si fuera su propia hermana, y cuando él, extrañado, ya iba a preguntar por su verdadera hermana, oyó que la calandria le decía por lo bajo: «Tú cállate, tú cállate». Y el muchacho guardó silencio, pero se quedó triste y pensativo. El rey dijo al ama y al muchacho que se quedaran ahí y se fue con la hija a mostrarle las habitaciones. Y el muchacho estaba deseando preguntar al ama, pero la calandria volvió a advertirle: «Tú cállate, tú cállate». Y en esto el rey estaba enseñando sus habitaciones a la hija del ama, y una de ellas había un tocador, y dijo el rey: «Ahora, ¿por qué no lloras un poco?». Y la hija extrañada le contestó: «¿Y por qué de llorar? Pues si yo no tengo ganas». Y entonces le dijo el rey: «Pues lávate las manos, que las traerás sucias del viaje». Y la hija se lavó las manos y no sucedió nada. Y el rey, sorprendido, dijo a continuación: «Pues ahora, peínate». Y la hija se peinó su cabello con un peine del tocador y tampoco sucedió nada. Y el rey, pues viendo esto, montó en cólera, volvió con la hija al salón donde esperaban el ama y el muchacho, llamó a los criados y dijo: «Las dos mujeres quedan presas en el palacio hasta que yo decida qué hacer con ellas. Y en cuanto al falso y embustero», dijo dirigiéndose al muchacho, «le colgaréis por los pies del mismo árbol bajo el cual me mintió». Y ya iba el muchacho a protestar al rey, cuando escuchó a la calandria que le decía por lo bajo: «Tú cállate, tú cállate». Y se calló otra vez. Retrocedamos ahora para saber la suerte de la verdadera hermana, pues así que cayó al río, empujada por el ama y su hija, se dejó llevar por la corriente hasta que pudo cogerse a unos arbustos que crecían en un recodo, y agarrándose a ellos logró alcanzar la orilla en la que se enraizaba. Y un pastor que andaba por ahí la vio toda mojada en la orilla y llena de magulladuras, y le preguntó si se había caído al río, y la muchacha le contó la verdad, que le habían tirado desde el puente. Y entonces el pastor sintió mucha lástima por ella y se la llevó a su cabaña para que se secara. Pero la mujer del pastor, en cuanto vio llegar a una niña tan hermosa, sintió celos y se enfadó con su marido, de tal modo que la muchacha, por calmarla, dijo: «Por Dios, no se ponga usted así, que yo me voy a buscar otra casa donde puedan auxiliarme». Pero se encontraba tan sola y cansada que no pudo reprimir el llanto, y en el momento en el que la muchacha lloró, empezó a llover sin estar nublado, con tanta mayor fuerza cuanto más arreciaba su llanto. Y la pequeña hija de los pastores dijo a la madre: «Madre, no la deje ir, que está lloviendo mucho». Y la muchacha, al oír esto, dejó de llorar, y al mismo instante dejó de llover. Y cuando todos se habían calmado, la muchacha le dijo a la pastora:
Con su permiso, voy a lavarme un poco y a peinarme y después me iré. Y sucedía que mientras se lavaba las manos, en el agua florecían rosas, y cuando se peinó cayeron perlas de su cabello. La pastora, al ver esto, pensó que les había aparecido una santa del cielo y le rogó que se quedara con ellos. Así que la muchacha se quedó a vivir en la cabaña de los pastores y cada mañana, cuando la muchacha se peinaba, la pastora recogía un montoncito de perlas y al poco llenó un saquito con ellos y le dijo a su marido: ¿por qué no vas a la ciudad donde yo pueda ahí vender las perlas, que nos permitirían vivir mucho más holgadamente? Y así lo hicieron, y ganaron tanto dinero que decidieron trasladarse a la ciudad y alquilaron una hermosa casa que estaba justo delante del palacio real. A la muchacha le gustaba salir al balcón principal a bordar, y un día observó a un criado que sacaba a uno de los balcones del palacio una jaula con su calandria, y se llevó una gran alegría y le dijo: «Buenos días, calandria preciosa, ¿qué tanto te he echado de manos?» «Te he echado de menos mucho». «Buenos días, señorita», repuso la calandria. «¿Acaso sabes el paradero de mi hermano, el pobre?», preguntó la muchacha. «De un árbol del palacio está colgado», contestó la calandria. «Ay de mí y de mi hermano desdichado». Se afligió la muchacha y se echó a llorar con tanto sentimiento, y de inmediato comenzó a llover y apareció un criado que retiró la calandria del balcón apresuradamente. Esto sucedió un día y otro, y hasta que el criado, sospechando algo extraño, quedó espiando tras la celosía después de sacar a la calandria al balcón, y cuando vio lo que sucedía y que empezaba a llover, pues metió la jaula y fue a contarle al rey lo que había visto. Y entonces el rey quedó pensativo un rato y al final mandó llamar al criado y le encargó que fuera a la casa de la muchacha y le dijera que el rey la invitaba a comer. Con que llegó la muchacha al palacio y se sentaron a la mesa, y el rey, y ahí también estaba la reina, su madre y la muchacha, y a mitad del almuerzo el rey ordenó que trajeran a la calandria y le preguntó a la muchacha: «¿Qué conversación es la que tienes con esta calandria cuando la sacan al balcón?». Y la muchacha le contó lo que hablaban, y luego, entristecida, empezó a llorar y de inmediato comenzó a llover. El rey mandó que descolgaran al muchacho del árbol y que lo trajeran a su presencia, y nada más entrar en el comedor los hermanos se reconocieron, se abrazaron con muchísima alegría, y entonces el rey ordenó a un criado: «Trae el lavamanos y una toalla». Y cuando llegó el encargo, se lo ofreció a la muchacha, que se lavó las manos en el agua y florecieron rosas, y el rey apenas podía disimular su alegría, pero de todas formas se levantó de la mesa y rogó a la muchacha que le acompañara a una habitación donde había un tocador. Y cuando estuvieron allí, el rey le dijo: «Ahora toma un peine y peínate». Y la muchacha así lo hizo, y empezaron a caer perlas de su cabello, y entonces el rey ya no pudo disimular por más tiempo su alegría, y volvió al salón donde le aguardaba la reina madre y el muchacho, y dirigiéndose a la madre dijo: «Madre, esta es mi esposa, que tiene las 3 gracias de Dios». A los pocos días se casaron, y el hermano se quedó a vivir en el palacio como infante real. Además, los pastores entraron al servicio de los reyes y se alojaron en una bella casita que se encontraba dentro de los jardines del palacio. Y en cuanto al ama de llave y a su hija, las desterró fuera de los límites de su reino y nunca más se volvió a saber de ellas. Y, colorín colorete, por la chimenea sale un cohete. Buenas noches a Laura, Héctor, Pablo, Elena, Lucía, Aina y a todos los que aman los cuentos.